Ingeniería Emocional, el podcast de Edgar Aburto. Hola, bienvenidos a Ingeniería Emocional, donde la psicología se explica sin rodeos y las emociones las entendemos con ciencia, pero también con el corazón. Bienvenidos al episodio número 10 de este podcast, y hoy quiero hablarles de algo que hacemos todos los días. En este tema todos estamos involucrados y es algo que hacemos que de alguna manera influye en nuestras decisiones. Es algo que hacemos que va a influir mucho en nuestro estado de ánimo. Va a ser algo o es algo que hacemos que va a influir mucho también en cómo nos relacionamos con los demás. Y lo más peligroso de todo esto es que ni siquiera nos damos cuenta cuando lo estamos realizando. Y estoy hablando de los famosos pensamientos automáticos. Aquella vocecita, aquel Pepe Grillo que te dice, no lo hagas, la vas a regar, tú ni eres tan bueno ni eres tan buena, es que tú no eres suficiente, te va a engañar otra vez, no, de seguro están pensando mal de mí. ¿Y saben qué es lo peor de todo esto? O sea, si lo peligroso es que no nos damos cuenta, lo peor de todo es que no la creemos, es que le hacemos caso a esa vocecilla y ni siquiera la cuestionamos, la pensamos, no la vendemos, la compramos, la padecemos y la sufrimos. Así que hoy vamos a entender pues qué son los pensamientos automáticos, de dónde vienen, pero sobre todo cómo dejar de tomar esas situaciones como verdades absolutas. Así que yo espero que pues el día de hoy nos echemos un clavado a aquellos pensamientos que nada más nos hacen sufrir y que en realidad no nos sirven para nada. Con esto comenzamos el episodio número 10 de Ingeniería Emocional. Bienvenidos. Bienvenidos a Ingeniería Emocional, el podcast donde reprogramamos lo que sentimos. Comiencen a fabricar la vida que quieren vivir, pero sobre todo la realidad que se quieren contar. Depuramos las emociones y analizamos el código oculto de nuestra mente. El podcast. Acompaña a Edgar Aburto a explorar cómo los algoritmos de la psicología dan forma a la realidad emocional. Conéctate y reconfigura tu mundo emocional. Edgar Aburto, el podcast. El podcast. Bueno, y vamos a hablar precisamente, con las bases sólidas, ¿no? ¿Qué dice la ciencia? ¿De dónde vienen? ¿Por qué surgen? Y cuando hablemos de pensamientos automáticos, pues ahora sí que en automático, valga la redundancia, vamos a tener que concentrarnos en la muy famosa y conocida terapia cognitivo-conductual, porque pues esta es como el área o aquel enfoque de la psicología que pues quizás de alguna manera tiene un muy buen tratamiento, pero pues ha generado muchos autores de la terapia cognitivo-conductual han tratado de explicar por qué surgen, de dónde vienen y qué hay que hacer con los pensamientos automáticos. Y uno de ellos es Beck, que en el año 1967 precisamente hablaba de los pensamientos automáticos, y él mencionaba que son estas interpretaciones rápidas o incluso involuntarias que surgen como una especie de respuesta a lo que nos llega a pasar. Acuérdense que en este programa hemos hablado mucho de los famosos estímulos, los estímulos que percibimos a través de nuestros sentidos.
Cuando tú ves a la vecina chismosa, me cae bien gorda, maldita sea, porque ahí está. Cuando ves al ex, cuando ves a la ex, cuando ves a alguien que te cae mal. Bueno, es un estímulo que entra pues a través de la vista en estos ejemplos que estoy dando, pero puede ser que escuches algo que sientas, algo que percibas, algo que huelas. Bueno, esos pensamientos, esos estímulos llegan a tu cerebro, generan una traducción y esa traducción pues nos va a generar un comportamiento. Entonces, en este caso, los pensamientos automáticos pues es una respuesta automática ante un estímulo, algo que estamos percibiendo a través de nuestros sentidos. Pero en este caso los pensamientos automáticos se van a filtrar de forma mental en milésimas de segundo, es decir, van a conectar con algo que nos pasó en la vida y que evidentemente es algo tan arraigado que generó pues a lo mejor una postura, una creencia o ya cierto comportamiento normalizado que hace que pensemos de esa manera. Y aunque a veces nos ayudan, los pensamientos automáticos, como todo en esta vida, pues no todo es malo. Los pensamientos automáticos se van a arraigar mucho en nuestra mente y en muchas ocasiones son pues para hacer nuestro día a día. Por ejemplo, hay pensamientos automáticos que tú ocupas todos los días para poder funcionar o ser una persona funcional dentro de la vida en la que tú lleves a diario. Como por ejemplo cuando cruzas una calle. Entonces no lo piensas tal cual, no te lo tienes que decir, no esperas quien te lo mencione, pero tú sabes que si vas a cruzar una calle, pues volteas para el lado izquierdo, volteas para el lado derecho, porque no vaya a ser un loco por ahí que se tome el sentido contrario. Y en automático, ese pensamiento automático, ¿por qué lo haces? Pues porque no vaya a venir un carro de este lado, porque pues hay que calcular la velocidad a la que venga el automóvil para que pues evidentemente puedas atravesarte y cruzar cruzar al otro lado y pues obviamente no pongas en riesgo tu vida. No lo piensas tal cual, así lo acabo yo de mencionar, pero eso es un pensamiento automático. Es algo que se adapta a pues tu día a día y se adapta a cada una de las actividades o acciones que tengas que hacer para llevar a cabo tus funciones. Ahora, muchas otras veces son, ese ejemplo que les acabo de dar de cruzar la calle es muy consciente, no es muy racional. Tengo que fijarme porque mi vida puede que esté en riesgo y cuando tenga la garantía y la certeza que puedo pasar, atravieso la calle y así no pongo en riesgo mi vida. Ok, eso es muy racional, pero ¿qué pasa cuando son pensamientos irracionales, exagerados o incluso negativos? Que siguen siendo pensamientos automáticos, pero que ya no son tan funcionales o que no te hacen un bien para acabar pronto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa? A todos nos ha pasado, algunos más, algunos menos, pero díganme si no, en algún momento alguien te dice hola. Creo que este hola está muy amigable, ¿no? Pero ¿qué te cuando te dicen hola? ¿No? Ay, Dios mío, ¿qué pasó? Y quizás a lo mejor ni siquiera te volteó a ver. ¿Y qué es lo que pensamos en automático? Así en automático, ni siquiera te da chance de darle otra oportunidad. De seguro le caigo mal. ¿Qué tal si está enojada conmigo? Pues ¿qué le hice? No, de seguro ya se enteró que hice una fiesta y no lo invité. No, hombre, de seguro le fueron con el chisme con algo. Y entonces tu cabecita empieza a generar una gran cantidad de ideas que no te constan, que ni siquiera a lo mejor pues son ciertas, pero tú lo estás viviendo como si fueran real, ¿no? Cuando en realidad a lo mejor la persona que te hizo el Lola bien secas y que ni siquiera te volteó a ver, pues es una persona que estaba en su mundo, a lo mejor recibió una noticia medio complicada, tiene hambre, algo totalmente ajeno a tu existencia, pero tú ya te adjudicaste la responsabilidad de ese comportamiento seco y ese comportamiento que te hizo sentir triste o a lo mejor pensar que tú tienes la culpa de todo. Y así es algo muy irracional. Aquí el pensamiento llega. Y el pensamiento llega para hacerte sentir mal. Hay que hacer algo o hay que concientizar algo que nos pasa a todos y pónganse a pensar o ubíquenlo en su día a día o en su realidad que están viviendo ahorita. Acuérdense que tomo agua, si escuchan silencio es porque tomo agua y es que hablar o estar hablando de forma consecutiva de repente me da la tos y entonces pues no quiero que sea un podcast lleno de tos. Bueno, algo bien interesante que tenemos que entender que pasa en nuestra cabeza. ¿Se dan cuenta cómo nuestra mente, nuestra cabeza, nuestro cerebro, como ustedes le quieran llamar,
se encarga, actúa para mal hacia nosotros, o sea, actúa muchas veces hacia nosotros, pero de mala forma. Por ejemplo, ¿qué onda cuando tenemos que comer o se nos antoja algo que no es tan saludable? Unas papitas, un panecito, un pastelito, una gorrita de chicharrón, unos chilaquiles, no sé. Algo que quizás a lo mejor no, obviamente no es un brócoli, una zanahoria, un apio. Algo que no es saludable. Y entonces tú dices, no, pues es que lo que pasa que pues es mucha grasa, es mucho carbohidrato, estoy a dieta, ya no me queda el pantalón. No, pues que ya esta semana no he comido nada de pan. Pero muy dentro de ti alguien te está diciendo, llega la vocecita de cómetelo, pues no pasa nada. A ver, te pasas horas en el gimnasio y pues, ok, una pequeña recompensita, pues no le cae mal a nadie. Oye, pues si toda la semana no has comido pan, que te lo comas ahorita, pues no pasa nada, ¿no? O sea, pues con tal, pues es un gustito y con tal al rato vas a ir al gimnasio, ahí lo quemas, ¿no? Tú solito te convences, tú solita te encargas de buscar las razones adecuadas para comerte el pan. Bueno, pues ya, ahí vas, te compras tu pan y te lo comes. Ya te lo acabaste y a poco no llegan todos estos pensamientos de maldito gordo, ¿cómo fue posible? Nada más estoy bien marrano, ¿cómo es posible que no tenga esa fuerza de voluntad? ¿De qué sirve que toda la semana me cuidé y ve nada más ya me traigo un pan? No es posible, por eso todo me sale mal, etcétera, etcétera, etcétera. Agarrando este ejemplo, que muy seguramente a mí me pasa con el pan, yo no sé a ustedes con qué les pase, pero se dan cuenta que en absoluto nadie nos dijo algo o nos trajo esas ideas a la cabeza. Todas lo que les acabo de ejemplificar ya lo traemos en cabecita, pero la mente se encarga de ponerlo en nuestra contra. Primero es como, oye, ándale, cómete el pan, ya no lo comemos, maldito gordo, ¿para qué te lo tragas, no? Y nosotros mismos nos provocamos esa parte. Primero un convencimiento que pareciera algo bueno, pero mismo convencimiento que después nos hace sentir culpables. Esos son pensamientos automáticos. La situación es que, y como lo mencionaba hace un instante, la gran problemática es que nosotros mismos lo tenemos, nosotros mismos nos lo decimos y nosotros mismos nos lo padecemos. Por eso muchas veces decimos que el peor enemigo de nosotros mismos es la cabecita, la mente o nuestro cerebro, como le quieras decir, porque se encarga de hacernos sentir mal, ¿no? Ahora, dentro de estos pensamientos automáticos, negativos, distorsionados, digamos que pues hay como ciertos tipos. No todo es la alimentación, no todo es la percepción de cómo nos ven los demás o cómo nos tratan los demás, pero pues muchas veces pues hay que ubicar que hay varios aspectos en los cuales se van a presentar los pensamientos distorsionados o los pensamientos catastróficos, pensamientos automáticos negativos, como ustedes le quieran llamar. A lo mejor, precisamente, si yo doy un ejemplo, les voy a dar un ejemplo de cada uno de estos. Son a lo mejor 5 tipos de pensamientos distorsionados o automáticos que te van a hacer sentir mal seguramente. El primero, así le vamos a llamar, que es el pensamiento catastrófico, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué pasa? Cometes un error, mandas un correo equivocado, pues le resulta que no adjudicaste el archivo, pusiste la foto que no era, se te olvidó copiar al jefe, no sé, mandas un correo equivocadamente. Bueno, tú ya te ves corrido, despedido con tu cajita fuera de la oficina, chille, peleando tu liquidación, porque tú juras que vas a estar mendigando el trabajo, te ves súper desempleado, ahora qué voy a hacer, con qué voy a pagar la renta, y te generas una historia que yo creo que ni los escritores de las televisoras más importantes en el mundo se les hubiera ocurrido. Hay mucha catástrofe, ¿no? O qué onda cuando vas a una fiesta, por ejemplo, ¿no? Y oye, ¿hasta dónde es? No, pues en tal colonia. No, hombre, no, pues que está bien peligroso. Ay, está bien feo. Tú ya te ves descuartizado, partido en cachitos y entonces que te van a aventar al canal. Te avientas unas historias tan catastróficas cuando no tienes los elementos. Ahora, hay algo bien importante aquí. Una cosa es que lo pensemos y otra cosa es qué tan conectado está con la realidad. Si me voy con este último ejemplo, que perdón, porque yo sé que es un poco agresivo, pero es realista. Ok, para los que vivimos en la Ciudad de México o para los que vivimos en México,
Muy seguramente, bueno, pues sabemos que nuestro país no es como el más seguro, la ciudad no es como la más segura del planeta. Entonces, hablar de que pues llegas a pensarte así de forma catastrófica, que me van a secuestrar y me van a llevar y me van a partir en cachitos y me van a vender en las calles, bueno, eso es una realidad para muchas personas de forma lamentable. Si pensamos así es porque hay un fundamento en el cual hemos escuchado ese tipo de historias. Sin embargo, ¿cuál es nuestra forma? Y me voy a adelantar tantito en las recomendaciones para hacer los cambios de este tipo de pensamientos, pero ¿qué es la recomendación? Bueno, pues ubiquemos qué tan probable es y qué tan posible es. Por ejemplo, a lo mejor otro pensamiento catastrófico es que lo que pasa que, ¿qué tal si me muero en un minuto? ¿No? Dentro de un minuto me muero. A ver, lo que es real, o sea, lo que estás imaginándote es real, pues sí es real, porque la única condición para poder que yo me muera en un minuto es que yo esté vivo, y la condición la cumplo, ¿no? O sea, aquí nadie se pelea con esa situación. Entonces, a ver, ubiquen esas dos palabras, es posible y es probable. A ver, ¿es posible que yo me muera dentro de un minuto? Pues sí, porque para estar muerto hay que estar primero vivo, y sí estoy vivo, entonces cumplo la condición. Sí es posible que yo me muera en un minuto. Ok, oye, ¿y es probable? Ahí la cosa cambia, ahí la situación es diferente, porque ¿qué razones tendría, qué fundamentos tendría, qué circunstancias tendría yo? Pues casi para asegurar que yo me puedo morir dentro de un minuto. Bueno, pues a lo mejor si tienes una condición en el corazón, a lo mejor tuviste algún problema cardíaco, a lo mejor pues no sé, está sonando la alerta sísmica y estoy encerrado en un lugar donde pues no tengo ni salida. Ok, eso aumenta la probabilidad, pero no me asegura absolutamente nada. Y miren, ya pasó un minuto y no me morí. Entonces, pues quiero pensar que evidentemente, pues esto es real, ¿verdad? Entonces, pónganse a pensar cada vez que lleguen estos pensamientos catastróficos, uno, qué tan real es, y dos, qué tan probable es. Porque, pues de ser posible, de ser real, pues sí, ¿no? Eso sí puede pasar. Que sea probable, las cosas cambian. Híjole, me está engañando el marido o la marida. ¿Es posible? Pues sí, porque pues para que me engañe tiene que existir y tiene que tener las ganas. ¿Tiene las ganas? Pues muy seguramente sí, ¿no? Porque pues con o sin ganas, pues puede engañarme. Y es probable, la cosa cambia. ¿Qué razones tienes para que la probabilidad aumente y tú consideres que eso que estás pensando de forma automática sea una realidad? Entonces, dos palabras clave, posible y probable. Hagan la evaluación y yo creo que eso, pues por lo menos la ansiedad sí les va a calmar. Otro tipo de pensamiento automático sería la lectura de la mente. Que aquí tenemos a muchos en esta ciudad, sobre todo, como les encanta ser partícipes de los lectores de mentes. O sea, de las mentalidades, ¿eh? ¿A qué me refiero? A que todos sabemos y aseguramos saber lo que la gente piensa de nosotros. Y aparte no es que aseguramos, lo confirmamos y lo vivimos como si eso fuera realidad, tal cual les mencionaba hace un instante. Porque, pues no sé, a lo mejor entras a trabajar y estás en la oficina, te piden un proyecto, tú lo entregas, tiempo y forma, todo bonito, y entonces pues nadie te dice nada, el jefe no te mandó llamar, no te hicieron correcciones, y entonces tú lo primerito que piensas es: de seguro lo hice todo mal. No, hombre, no, pues ya, es que soy un fracaso, o sea, es que de seguro ya me van a correr. ¿Saben a quién nos pasa esto? O en un ejemplo como esto, a todos los que padecemos el síndrome del impostor. Bueno, ahora sí que escríbame si quieren que hagamos un podcast del síndrome del impostor, pero el síndrome del impostor es prácticamente ese tipo de personas que juramos que todo lo estamos haciendo mal y que algún día nos van a cachar porque hacemos mal las cosas. Entonces, como que no nos creemos nuestras habilidades y nuestros talentos, como que sentimos que no, o sea que no, algún día se van a dar cuenta que pues somos unos tiranos, que somos unos chismosos en lo que dijimos que sabíamos hacer bien. Bueno, esto es, o sea, leemos como las mentes de otras personas. No, de seguro va a pensar que te hago todo mal, que tomaron la peor decisión en contratarme, que no puede ser posible, que mejor se hubieran quedado con la becaria, con el becario, etcétera, etcétera. Aseguramos y vivimos que estamos adivinando, que cosa que no es cierto, o sea, nadie es adivino. Y si lo piensas, pero no es real, o sea, que tú lo pienses y que sea este pensamiento automático no lo hace verdad. Y es que prácticamente
¿Por qué nos llegan ese tipo de pensamientos de lectura de mente? Porque nosotros nos sentimos así y entonces como que lo proyectamos y lo externamos hacia las personas que pues prácticamente no invierten como que mucho tiempo en nosotros. Entonces, tú por el trabajo que hiciste sientes que está mal hecho, que pudiste haber hecho algo mejor. Si eres ya medio perfeccionista, pues tú dirías que es una porquería porque pudiste haberlo hecho 10 veces mejor, etcétera, etcétera. Y entonces tú piensas que así como te estás juzgando tú, el resto de las personas te están juzgando. Y no, realmente las personas, ponte a pensar, porque ¿cuánto tiempo le inviertes a la gente que está en tu oficina? ¿A poco te echas 3 horas hablando de él o de ella? ¿O andas juzgando en más de 1 hora lo que hizo bien o lo que hizo mal? Pues se les va a pasar en un ratito, ¿no? O sea, podrán hablar, eso sí, yo no digo que no hablen, pero no es algo que inviertan y se lleven a su casa la idea de pensar de quién eres, qué no eres y por qué haces lo que haces. Entonces, tratemos de evitar de estar leyendo mentes ajenas porque no somos psíquicos para empezar, ¿ok? Otro tipo de pensamiento, el tercer pensamiento automático que no te ayuda en nada es esa generalización excesiva. Y esto es bastante individual, o sea, creo que ya dije algunos ejemplos hace un instante, pero aquí lo concentramos y lo aterrizamos de forma general, y es que es cuando nos decimos frases como siempre me pasa lo mismo, a mí nunca me valoran, todos los hombres son iguales, las mujeres son infieles, es decir, generalizamos todo. Todo es a nivel general, no hay blancos, hay blancos o negros, no hay escalas de grises, todo es sí o todo es no. Entonces, pues, ¿qué pasa con esta generalización? ¿Realmente esto es verdad? Pues no, esto es una vil mentira, es un pensamiento automático que de alguna manera no siempre sucede, no siempre es verdad. Sí es real lo que tú piensas, pero insisto, no siempre sucede tal cual tú lo estás pensando. Más bien es que tú piensas así y te duele mucho. Y entonces, al dolernos mucho, es que, híjole, a lo mejor viviste una ruptura amorosa, una persona o la fulana te engañó, o pues híjole, a lo mejor pues en tu último trabajo, pues siempre como que pues tenías muchas áreas de oportunidad en tus reportes que presentabas, etcétera, etcétera. Entonces, pues genera nuevamente un dolor, una incertidumbre, y cuando percibimos un dolor, una incomodidad, tu mente, tu cerebrito lo va a pintar como si fuera eterno. Por eso, pues pensamos así de forma general y excesiva, como amortiguador de que ya sé quién soy, que todo lo hago mal, que me va a engañar, que este fulano se va a ir con alguien más, y entonces como que de una vez lo empiezas a preparar como para amortiguar la situación, cuando realmente es solamente un pensamiento que te corresponde a ti. De ahí a que sea real, llegamos una vez más a las palabras mágicas, qué tan posible es y qué tan probable es. Entonces, bueno, pues ya se dan cuenta que todos los tipos de pensamiento terminan orillándose a esta parte fundamental de decir qué tan posible y qué tan probable, y darnos cuenta que es una vil mentira. No porque yo lo piense, eso genera exactamente la realidad que supuestamente yo pienso que estoy viviendo, ¿ok? Y la cuarta, el cuarto pues pensamiento automático que no te sirve nada es ese filtro negativo, así tal cual lo llamamos en psicología. ¿Por qué le llamamos filtro negativo? Pues más bien porque pues más bien es como estas personas negativas que todo lo ven. Les han pasado, incluso para los que van a terapia, comúnmente en la gran mayoría de los consultorios, bueno, no en la gran mayoría, pero en muchos consultorios, pues no sé, arman un rompecabezas. Es como una técnica y una práctica muy común. Armas un rompecabezas, pero la pieza de en medio, o sea, si el rompecabezas es de 100 piezas, tú nada más armas 99 y la pieza más central la quitas. Y entonces, pues pones ese rompecabezas en un cuadro de una forma muy vistosa. Y la gran mayoría de los pacientes te dicen, ¿y qué pasó con la otra pieza? ¿Por qué el rompecabezas está incompleto? Oye, pero ¿por qué el rompecabezas está enmarcado si ni siquiera lo han terminado de armar? ¿A qué se va o cuál es la intención de ese rompecabezas? Que las personas, o la gran mayoría de las personas, nos damos cuenta en lo que hace falta, en las ausencias, en las carencias, no tanto en la abundancia. Agarrando el ejemplo del rompecabezas, pues digamos que si es de 100 piezas,
te diste cuenta de la única que faltaba, pero no te pusiste a pensar en las otras 99 que sí están armadas, que sí están en conjunto y que pues ya forman el 99% de ese rompecabezas. No, eso no importa, no importan las otras 99 piezas, importa la pieza que falta. No importa el 99, me importa el 1, la única pieza. Y entonces eso pasa con este pensamiento automático, que es el filtro negativo, en la que pues prácticamente ven todo lo malo, todo lo que hace falta, todo es ausencia, todo es carencia, todo pues es que no lo tengo. Entonces pues por ahí decía Tony Karam, presidente de la Casa Tíbet, si tú ves todo desde la carencia y desde la ausencia, algo te va a faltar. Si ves todo desde la abundancia, siempre hay cosas que tengamos que agradecer. Entonces aunque haya 10 cosas buenas, no, eso no importa. Entonces aquí hay 10 cosas buenas, pero hay una mala y tú te enfocas en lo malo. Entonces así es el filtro negativo. Como cuando te dicen no sé, te dan 3 cumplidos, ¿no? Y al final te dicen, ay, bueno, pero pues así, ¿no? X. No, pues ahí te importa el X. ¿Por qué X? ¿Por qué me dijo eso? ¿Por qué me está mencionando de esa manera? Y de seguro me mintió. Y entonces no importa los cumplidos que te hayan hecho. La expresión final, la cara que te puso, la torcida de ojos. Piensas, y esto se junta con la lectura de mente, piensas que quizás te lo dijo porque te va a pedir algo, porque de seguro algo necesita y nada más te vino como medio a halagarte para que caigas en sus trampas, ¿no? Entonces solamente ves lo malo y todo lo bueno en donde lo dejas. Se te resbala más fácilmente eso en vez de agradecer o reconocer lo que sí hay. Y el quinto y último filtro negativo, o bueno, no filtro negativo, el pensamiento automático, los famosos deberías, ¿no? Es que esto estorba mucho. Cuando hablamos con pacientes en duelo, los deber ser, ¿cómo les estorban? Es que debía haber hecho más, tenía que haber cuidado más a mi pariente que falleció, es que debía habérmelo llevado a otro país, como muchas veces te dicen, es que tenía que haberlo llevado a otro país a que lo salvaran de ese problema, así que físico, ¿no? Ese problema de salud que tenía. Esos deber ser te van a estorbar demasiado. Entonces, pues ok, hablamos aquí en un proceso de duelo, pero en tu vida personal, debería ser más feliz, debería ser más fuerte, debería estar más flaco, debería tener más dinero, debería tener mi casa, debería tener ese carro, ya debería tener 3 hijos, deber. Y entonces, pues cada debería, si te pones a pensar, sería prácticamente como una regla rígida que tu mente está agarrando para poder culparte. Porque esos deber ser te llegan comúnmente cuando algo te está saliendo bien. Por ejemplo, terminaste tu maestría, vamos a poner ese ejemplo. Uy, pues qué padre, felicidad de los tamalitos, la fiesta, el pachangón. Pero deberías ya tener un doctorado, ¿no? O sea, apenas llevas una maestría. Imagínate ya los demás, fulano de tal, otro compañero, un tiktoker. Yo vi que a mi edad ya tenía 5 maestrías y yo nada más tengo una. Debería haber estudiado desde antes, debería haber aprendido desde antes, debería haber empezado desde antes. Y empieza todo el desfile de deberías. Entonces todos los deberías, por favor, empiecen a tratar de evitarlos. Ahorita les voy a decir cómo le vamos a hacer para que esas cosas cambien, pero los deberías te van a estorbar demasiado, no te van a dejar disfrutar el momento, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? O sea, ok, vámonos a entender el por qué pasa lo que pasa y por qué sucede lo que sucede. En primera instancia vamos a entender una cosa, vámonos a los fundamentos de la neuropsicología. Y vamos a entender que nuestro cerebro está diseñado para sobrevivir, no para hacernos felices. Oh, sorpresa, oh, realidad, ¿qué creen? Si a este mundo no venimos a ser felices. El cerebro como tal, pues segrega ciertos neurotransmisores, nos hace sentirnos cómodos, súper bien, bonito, pero su función no es estar feliz. Su función es sobrevivir. Entonces, pues ahora sí que vamos a ocupar 2 términos, 2 partes de tu cabecita, 2 partes de tu cerebro que se van a encargar de que estos pensamientos automáticos
pues se instalen y te hagan sentir lo que has sentido con ellos. Y uno, pues ya les había platicado en el episodio anterior, me parece, hablemos de la amígdala. Esta amígdala cerebral es una parte de nuestro cerebrito que se va a encargar de reaccionar, o es la que se encarga de reaccionar lo más rápido posible a las posibles amenazas. Entonces, pues efectivamente, caray, que resulta que me torció la trompa, mendiga, de seguro ya le caigo mal, de seguro se enojó, de seguro hice algo, de seguro me van a correr, de seguro ya no voy a tener para la renta, de seguro voy a vivir en la calle. Sí, no, ya, soy una pobretona, soy un pobretón y voy a pedir limosna, tal cual, así, todo eso que me acabo de inventar, pero en vida real. ¿De quién se encargó? La amígdala, de procesar la información, de tener una alerta y de pues ahora sí que generar cierta amenaza, y entonces el resto del cerebro, otras partes de tu cerebro, generan todas estas ideas para que tú te la pases mal. Una vez más, nos damos cuenta cómo pues los estímulos externos generan pensamientos, emociones y comportamientos dentro de nosotros. Y la otra parte involucrada en los pensamientos negativos es la corteza prefrontal. Esta es la analítica, es decir, tarda más, analiza mucho, pero tiene su grado de retraso, por así mencionar, ¿no? Entonces la amígdala ve la amenaza y la corteza prefrontal lo analiza, pero esto va a detenerse mucho, se va a bloquear demasiado, o incluso, como es un proceso más lento, las creencias son las que van a flotar mucho más, porque esto que les mencionaba, el ejemplo que les puse hace un instante, me van a correr, me voy a quedar sin chamba, voy a quedar mal con el de la renta, me van a correr, me van a sacar a la calle y ahí voy a vivir. Ok, todo eso fue una conexión entre lo que hizo la amígdala, pero la amígdala reaccionó mucho más rápido y la corteza prefrontal lo hace, lo analiza, ve las posibilidades que esto sea real. Cuando ve que ya es real, pues ya busca la probabilidad. Entonces hay que echarle la mano a la corteza prefrontal para decirle, ok, espérate, no, eso no es posible. La mujer torció la trompa porque se le metió un mosco y pues por eso hizo lo que hizo, pero no es porque nos vayan a correr. Entonces esta parte, por eso le llamamos en automático, porque en automático le damos más peso a lo negativo. En automático pues siempre vamos a ir primero por el juicio. En automático siempre nos vamos a dar cuenta de lo que falta. Y esto en psicología y sobre todo en terapia cognitivo-conductual le llamamos que es un sesgo evolutivo llamado, lo voy a decir en inglés, ya saben que mi inglés es súper espectacular y bien pronunciado, pero le llamamos el negativity bias. Así tal cual le hablamos. Es un sesgo, pues digamos, los sesgos hablamos de formas de pensamiento que te hacen daño o no te hacen sentir bien. ¿Ok? Entonces es un sesgo que así le llamamos, donde le damos peso a lo negativo. Blanco, negro, bueno, malo, bien o mal, nada más. Esa hay. No hay escalas de grises como les mencionaba. Entonces, pues como tal a veces yo les diría, ¿a qué me quiero referir con este fundamento neuropsicológico? El cerebro está diseñado para sobrevivir, ya les mencioné al principio o hace un instante más bien. Bueno, entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Para qué quiero que tú lo sepas? Porque quiero que tú entiendas que el cerebro como tal, tu mente como tal, no quiere hacerte daño. Lo que está haciendo nuestra mente, aunque lo duden mucho con todos estos ejemplos que les acabo de dar, es que quiere protegernos, está protegiéndonos, pero a veces te protege de cosas que no existen y por eso llegan esos pensamientos. Entonces, ¿qué hace? O sea, digamos, si agarro el ejemplo de la que me torció la trompa o me torció los ojos porque pues se le metió una basurita al ojo y pues torció los ojos porque estaba sacándose la basurita, y tú juras que te están corriendo o que ya te va a ir a acusar de lo que hiciste mal. Ok, todo eso, lo que hace ese sesgo, que hace nuestra cabecita, empieza a generar ciertos pensamientos para poder estar en alerta y entonces protegernos de esa posible amenaza. Entonces, bueno, pues ahora sí que como les mencionaba, si nosotros le ayudamos al cerebro a que busquemos qué tan probable es que eso pase, bueno, ya, por lo menos un sentimiento de tranquilidad. Yo no digo que no vaya a pasar lo que estás pensando, pero qué tan probable es que suceda. Y claro, mientras haya un 1% de probabilidad, pues es posible que pase. Pero mientras tanto, ya le dimos la calma al cuerpo, decirle, cálmate, eso no es posible, cálmate, eso no es real. Entonces, pues bueno, ¿cómo le vamos a hacer para cambiar? ¿Ok? Anótenle por favor papel y pluma y vamos a darle los tips para que qué hacemos con estos pensamientos y cómo le vamos a hacer para que esto no nos atrofie día con día.
Lo primero que vamos a hacer, y aunque suene muy fácil, tienes que tener o desarrollar una gran habilidad para poder detectarlos. Ese es el paso número 1. Detectar tus pensamientos negativos. Y cuando empiece a llegar este tipo de pensamientos, cáchalos, ubícalos en qué momento la mente se va y te empieza a generar escenarios tan catastróficos que, como te decía hace un momento, está buscando sobrevivir tu cerebro, te está protegiendo, poniendo en alerta para que entonces estés frente a la amenaza. Entonces, cuando te sientas así, que la mente se va y que estás en una posible amenaza, pues solamente pregúntate una forma de detectarlo o de hacerlo consciente, es que te preguntes qué me estoy diciendo internamente. Es decir, me torció los ojos, a todo el mundo llamaron a la junta y a mí no, mi mamá como que me está evadiendo la llamada, no sé, ese tipo de cosas. A ver, ¿qué me estoy diciendo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasaría si realmente mi mamá no me quiere hablar? ¿Qué pasaría si me corran de ese trabajo? A ver, ¿de qué me estoy protegiendo? ¿Qué es lo que quiero entender? ¿Qué es lo que me está diciendo mi cerebro que esté en alerta? Pues para armar una posible defensa, pues para que por si sí o si no, esperemos que te acuerdes que tienes los ahorros, pues para el fondo de ahorro para cualquier emergencia, que debo de darme cuenta, que me digan realmente si me van a correr, qué onda, por qué me corren, que me tienen que dar una indemnización. O sea, eso es lo que tienes tú que pensar para prepararte para el momento. Yo no te digo que no pienses así, porque el pensamiento es automático, no te va a pedir permiso. Pero lo que sí puedes hacer es las acciones que tú hagas frente a ese pensamiento para que pues esto no te tumbe y no te derribe, ¿ok? Ahora, ese fue el paso número 1. El paso número 2, de preferencia, escríbanlos. Escriban y pongan en un papel todos aquellos pensamientos automáticos que les hacen daño, y créanme que ponerlos en papel les quita mucho poder, O sea, inténtenlo. No, a mí no me crean, inténtenlo. Escriban esos pensamientos automáticos que les hacen daño, de cómo se ven ustedes, de cómo ven el mundo. Prácticamente cuando tú los escribes en un papel, en un cuaderno, en lo que sea, les quitas mucho poder. O por lo menos se ven menos aterradores y incluso más absurdos. Resulta que se me ocurrió pensar que mi mamá me va a correr de la casa. ¿Cómo pude pensar eso? Cuando lo piensas y lo aterrizas y lo escribes, hay veces que hay pacientes que dicen, hasta vergüenza me da de haber pensado así. Pues sí, es un sesgo, un patrón de pensamiento que no sabías cómo abordarlo, y pues te fuiste a la parte más catastrófica y ve cómo quedaste. Pero lo bueno es que lo podemos mejorar, ¿ok? Lo podemos arreglar si lo queremos ver así. Entonces, pues escríbanlos. Y una vez que los escribas, a lo mejor te puedo dar otro tip rápido, es que hay que cuestionarnos con evidencia. ¿Qué evidencias tengo como para pensar que esto es real o que va a suceder? A ver, entonces hazte las preguntas así tal cual. A ver, me van a correr de la chamba. A ver, ¿esto es 100% cierto? ¿Sí en verdad es real? A ver, ¿con qué elementos tengo para saber o pensar que eso va a ser cierto? Tengo pruebas, me mandaron algo, me pasaron una grabación, escuché el chisme, estoy viendo como que ya me quitan funciones. A ver, ¿qué pruebas tienes para pensar que eso va a ser real? Y vas a ver un ejemplo o una forma bastante buena de poder amortiguar ese tipo de pensamientos. Es que si un amigo llegara y te dijera, oye, es que fíjate que tengo miedo que me corran del trabajo, ¿tú qué le dirías? ¿A poco le dirías, pues sí, obviamente te van a correr por menso? Pues no le dirías eso. Le dirías, o sea, como una forma de amortiguar la situación, las cosas. No pienses así. A ver, dime, ¿por qué piensas eso? Bueno, así como somos de amables con la gente desconocida, con los amigos o con la familia, hay que ser amables con nosotros, porque luego a los que menos tratamos bien es a nosotros mismos. Y pues por último, aunque suena esto muy fácil y obviamente siempre les he dicho, bueno, pues si esto suena complicado, por favor, hay que irnos a una terapia. Es más fácil que nos vayamos a una terapia y que nos ayuden a reformularlos, porque ese sería el cuarto y último paso. Es decir, y si tú te dices o te andas diciendo, es que qué menso soy, qué mensa soy bien inútil, es que mira nomás, si fuera un concurso de inútiles, lo pierdo por inútil. Bueno, si así te hablas, que no me gustaría que se lo hagan así, pero si ya lo haces, bueno, pues a ver, ¿cómo lo vas a reformular? En vez de estarte diciendo toda la santa tarde, todos los santos días, y cada vez que te ves al espejo que eres un inútil, bueno, ¿por qué no mejor te hablas de una forma más amable y decir, bueno, esto no me salió bien? Pues sí, la regué una vez más, pero creo que entonces tengo que aprenderlo a hacer mejor y puedo mejorarlo.
Eso suena mucho más amable. Digo, me acabo de inventar esa frase. Yo sé que es como un poco externa, pero digo, un poco larga. Pero es que mejor que te hables así a que todo el día te etiquetes de ser un inútil. Lo peor de las etiquetas, incluso pasa mucho con los diagnósticos, es que casi te presentas con tu etiqueta, ¿no? Hola, soy Edgar y soy un inútil. Es que como soy bien inútil, pues ya ves que a mí no se me da. Ay, perdón, ya ves que soy bien inútil. Y entonces las etiquetas las andas ahí arrastrando como tu segundo apellido. Ahí presentándote a través de la etiqueta. Misma situación que les pasa a la gente con diagnósticos. Ay, es que perdóname, es que yo hablo así por el TOC. Es que, ay no, es que como fíjate que tengo trastorno de déficit de atención, pues así soy, así me pasan las cosas. Y no, lo importante es que concienticemos nuestras conductas con base a ese tipo de diagnósticos o con ese tipo de adjetivos, y bueno, podamos modificarlos y hablarnos bonito, no vivirnos a través de la etiqueta, ¿no? Ahora, voy a darles rápidamente nada más otros ejemplos antes de cerrar. Pues digo, vámonos con algunos 2 ejemplitos nada más de cómo la mente anda peleándose con la realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí va, y estos 2 ejemplos son bien básicos en muchos de ustedes. Por ejemplo, le mandas mensaje a tu novio, a tu fulano, a tu fulanita, a tu gordo, a tu gordita, como tú le digas. Y tómala pues, en visto, 2 palomitas llegaron, se pusieron en color azulito y 0 que te pela. Uy, no, ¿cuál es el pensamiento automático? ¿Cuál es ese pensamiento que llegó así en corto? Y entonces tú, lo primerito que pensaste cuando pasó 1 minuto y no te responde, ya no le intereso. Está con alguien más, se fue con otro, se fue con otra, yo no importo, claro, pues es que como yo soy un imbécil, de seguro se consiguió alguien mejor, y así te vas, 1 hora, explicando de tú solito que por qué no te contesta. Y ¿qué pasaría si pensamos de una forma más realista y una alternativa más saludable? Me voy a atrever a decir esa parte. Es que pues piensa en cosas más reales, porque el pensamiento automático te dijo, ya no le interesas, y la realidad es que pues quizás esté ocupado, o simplemente esté ocupado, esté en una reunión, ok, etcétera, etcétera. Ok, esas como que no, las alternativas más reales creo que podemos adjudicarlas en algo más, o no es tan difícil hacerlo, pero yo creo que a lo mejor un gran antídoto contra ese tipo de pensamiento es que pues entendamos que no todo el mundo gira alrededor de nosotros, ¿ok? O sea, es decir, muy tu pareja, muy tu gordo, muy tu gorda, pero tiene vida propia. Y ya antes de que te conociera, ya antes de que fuera tu novio o tu novia, tenía un mundo que atender. Entre ese mundo estaba la parte laboral. Entonces, pues tú no vayas a pensar que a fuercita te tiene que pelar en el segundo que le mandes el mensaje, nada más porque eres tú, ¿no? Tiene otras prioridades, por lo menos en ese horario. Tiene otras prioridades y ¿qué crees? Pues es válido que priorice cosas laborales y que en su momento que tenga el chancecito te va a contestar. No te está olvidando, pero no eres su prioridad 24/7, ¿ok? Eso es una alternativa. A veces así tal cual lo decimos en terapia, una alternativa, pero bueno, pues hay que ver la persona cómo decirle la realidad. Así tal cual se los digo, podemos decirlo al paciente, pero hay que ver hasta qué punto lo va a entender, ¿ok? O no se va a ofender. Bueno, y a lo mejor este ejemplo es muy de parejas, sé que las parejas, bueno, cómo les complican la existencia. Pero vámonos con otro ejemplo rápido y digamos, ¿qué onda cuando, oye, ¿qué crees? Pues te toca exponer. Dios santo de mi vida, tú de ataque cardia, te tembla yugular, pues órale, pues ya te paras, ¿no? Y entonces empiezas a dar la exposición, yo voy a hablar de los pensamientos automáticos negativos y tómala, me trabo, se me lenguó la traba, ya no sé qué decir, entré en pánico, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué es lo primerito que piensas? ¿Cuál es el pensamiento automático? No, hombre, pues me van a hacer memes, se van a carcajear de mí, me están grabando, me van a subir a YouTube, me voy a volver viral, voy a hacer el Lord Exposiciones o la Lady Exposiciones y tal, ya te fuiste a hacer toda una historia de telenovela. Bueno, pues yo te voy a decir algo bien cierto y compruébalo contigo mismo.
todo lo que tú vives o lo que percibes de otras personas, cómo caminaron, cómo olían, cómo se veían, se nos olvida en alrededor de 5 a 7 minutos. Se nos olvida realmente lo que sucedió. Obviamente si es una persona significativa, por supuesto que eso pues se va a la memoria de largo plazo, pero en este caso pues no sé, vas pasando, vas caminando y se cayó un señor, híjole, pues ya pobrecito señor se cayó, pero pasan 6 a 7 minutos y se te va a olvidar, o sea, no te llevas pensando la caída del señor el resto del día. Si te llegan a preguntar o a lo mejor encuentras a alguien y le dices, ¿qué crees que me acabo de acordar que se cayó un señor? Bueno, por supuesto que el pensamiento ahí va a estar, el recuerdo ahí va a estar, vas a poder recuperar el recuerdo, pero no es algo que andes invirtiendo 24/7. Eso, por favor, entendámoslo que pues te van a juzgar. Seguramente alguien se va a decir, ay, o esta, ¿verdad? Que se equivocó. Pero no va a ser algo que va a vivir toda su vida. ¿Tendrá la capacidad de acordarse? Sí, pero no es algo que va a estar recordando 24/7, nada más porque eres tú. Entonces, ¿por qué pensamos que eso va a suceder? Pues porque nadie nos analizamos y nos juzgamos tanto como nosotros mismos. Porque tú sí, o sea, si tú te equivocas al hablar en público, todo el santo día, la santa tarde, el santo mes, el santo año, te vas a decir que mensa, que bruta, que tonto soy, cómo es posible que me haya equivocado, qué vergüenza, y así te la llevas, rumiando, como decimos en psicología, estamos rumiando la información y encuentras todos los días nuevas razones para sentirte culpable o para sentirte avergonzada de lo que hiciste en ese momento, ¿ok? Entonces, pues bueno, por favor, pues tenemos que aprender a cambiar las ideas. Ya les acabo de dar pues estos cambios, detectarlos, escribirlos y cuestionarlos con la evidencia, saber si tenemos pruebas o no y reformularlos, y sobre todo pues darnos cuenta, irnos a pensamientos más realistas en vez de suposiciones, porque de suponer pues todos podemos suponer y cada quien va a suponer lo que más le conviene. Entonces, señores, pues yo espero que el día de hoy hayan entendido esta idea. Espero que pues todos sus pensamientos automáticos entiendan que no los definen, que son como estas ventanas empañadas que distorsionan pero no describen. O sea, cuando ven a través de sus lentes empañados o a través de una ventana empañada, que como que veo que es un carro, como que veo que es una persona, como que veo que es algo que viene, es una luz, no sé qué, o sea, no vemos claramente, pero no describe nuestra realidad. De alguna manera, pues bueno, nos dan información, pero no definen la realidad que está sucediendo, ¿ok? Y como tal, algo bien importante, que hablemos de pensamientos automáticos y en la gran mayoría negativos, tampoco se trata de que estemos pensando en positivo todo el santo día, ¿no? O sea, digamos, no pretendo que todo sea bonito, que sea feliz, yuju, bravo, brincando, bravo, todo está bonito. No, obviamente eso no existe, todos tenemos momentos buenos, momentos malos. A lo que yo me refiero, o para la intención del podcast, es que se den cuenta que pueden pensar con más conciencia, con más realidad, qué tan probable, qué tan posible, qué elementos tengo, con qué pruebas puedo asegurar que eso está pasando. Eso es tener conciencia, ¿no? Es decir, no exponerte tanto a sentirte mal, tener información en la que no la ocupes como un estímulo para complicarte la existencia, pues porque tú solito te vas a hacer la maldad, ¿ok? Y bueno, pues si el día de hoy logras detectar algún pensamiento automático y no dejar que te controle tu día a día y darte cuenta que es algo que te ha estado estorbando todos los días de tu vida, créanme por favor que están haciendo ingeniería emocional de la buena. Cuando todo se vuelve consciente, eso es ingeniería emocional y de la efectiva, de la buena, pues. Muchas gracias por escucharme en el episodio número 10 de Ingeniería Emocional. Gracias infinitas por todo su apoyo, por todas las reproducciones, a todos los países donde este podcast ha llegado a escuchar, en especial a Colombia, que es el segundo país que enlista las estadísticas de Ingeniería Emocional. Gracias a Bogotá, sobre todo, que me marca la ciudad con más audiencia allá en ese país. Así que bueno, saludos a Colombia, Estados Unidos, a España, a Perú, a Alemania, donde bueno, pues ahora sí que las estadísticas me marcan que se ha reproducido este podcast. Gracias infinitas, y yo me despido diciéndoles o recordándoles que su mente es bien poderosa, pero que ustedes son aún más poderosos. Nos escuchamos la próxima semana en un episodio más.
para seguir hackeando emociones con ciencia pero sin culpa y para seguir haciendo de tu mente un aliado y no tu enemigo. Gracias por escucharme, nos escuchamos la próxima semanita y que tengan un bonito resto de semana. Adiós. Esto fue un episodio de Ingeniería Emocional, el podcast de Edgar Aburto. Gracias por acompañarnos a depurar nuestras emociones y analizar el código de la mente. Nos reconectamos en el próximo episodio, el podcast. Esto fue Ingeniería Emocional.